La idea mía es poder explicar primero lo que es las particularidades de la conexión estrella de dos maneras. En el trabajo práctico van a encontrar que hay dos ejemplos, que son los ejemplos más comunes y que ustedes van a encontrar normalmente. Por eso establezco tanto para esta conexión estrella como la que vamos a ver a futuro, que es la conexión triángulo, solo dos condiciones. Una condición que es un sistema de cargas equilibrado, simétrico, es decir, tres cargas iguales dentro de una conexión estrella. Y el segundo tema, el segundo punto dentro de lo que es la conexión estrella, es un sistema desequilibrado. Es decir, que las cargas no son iguales entre sí. Entonces, esas dos condiciones que difieren una con otra son las que vamos a tener que ver. ¿Qué pasa en un sistema cuyas cargas son todas iguales, trifásicamente hablando, fase R, fase S, fase T, iguales entre sí, y tres cargas diferentes? Y después habría una cuarta condición que lo vamos a ver también, que es cuando los centros de estrella del generador y de la carga no están unidos o están unidos a través de una impedancia. Hasta ahora lo que vamos a ver, y es lo que ustedes van a ver en el día de hoy, y le voy a mostrar lo otro, pero de una forma de mostrar qué es lo que sucede en esa última condición. eh, Serían tres condiciones: equilibrado, con los centros de estrellas de generador y carga conectados; desequilibrado, con los centros de estrellas de carga y generador conectados; y un sistema, cualesquiera que puede ocurrir, desequilibrado o equilibrado, con el centro de estrella de la carga y del generador que no están unidos o están unidos a través de una impedancia, para que ustedes vean qué es lo que pasa en el sistema. Bien, hecha esta introducción, como para que sepan qué es lo que van a encontrarse ahora, vamos a desarrollar lo que es el sistema de cargas conectadas en estrella, equilibradas y simétricas, es decir, tienen el mismo módulo y el mismo ángulo. Por lo tanto, son tres impedancias iguales, exactamente iguales en cada una de las fases. Ese sistema vamos a ver cómo responde y cuáles son sus características principales, para que ustedes conceptualmente entiendan que ese sistema cómo trabaja, y de esa manera entender qué pasa con los parámetros que están dentro de lo que es este tipo de conexión, como ser las tensiones de generación, las tensiones de línea y de fase, las tensiones de carga, de línea y de fase, las tensiones relacionadas si hay caídas de tensión en el conductor neutro, si no la hay, las corrientes de línea, las corrientes de fase, en fin, todo lo que sucede ahí, y los diagramas fasoriales o vectoriales asociados
a la carga. Entonces, vamos a proceder a desarrollar este ejercicio, que es el problema número 2 de la guía, donde ustedes van a tener en un ejercicio que les puede llegar en un examen, les van a decir siempre qué tipo de generación existe, si es una secuencia inversa o es una secuencia de la que vimos anteriormente también directa, los valores de la tensión de línea, que son valores eficaces de generación, qué tipo de sistema es, si es un sistema trifilar o tetrafilar, en este caso son 4 conductores, y qué tipo de carga está alimentando el generador, que en este caso es una trifásica equilibrada conectada en estrella. Si es equilibrada y trifásica conectada de esta manera, nosotros ya sabemos que cuando decimos equilibrada, establecemos que el módulo y el ángulo de las cargas, de las 3 cargas, una por fase, son iguales entre ellas. Es decir, que las 3 cargas van a tener este mismo valor. Cuando hablamos de un desfasaje capacitivo, hablamos, como dijimos el sábado pasado, esta condición de 30 grados no implica una carga capacitiva pura, porque si no este ángulo sería 90 grados, pero sí implica una carga cuyo contenido, que puede ser resistivo capacitivo, hace que el valor de la impedancia sea de rango capacitivo, de carácter capacitivo, en un ángulo de 30 grados. Es decir, que en este caso, la corriente va a adelantar a la tensión en 30 grados. Esto es lo que me está diciendo esto que estoy leyendo acá. Y este es el módulo de la impedancia. Es decir, que la impedancia se mide en ohms y este es el módulo de la impedancia. Y este es su ángulo asociado. Y el ángulo asociado a una impedancia siempre es el desfasaje que exista entre la tensión y la corriente de esa impedancia. Decir que una impedancia tiene 30 grados de carácter capacitivo es lo mismo que decir que la corriente adelanta a la tensión en 30 grados. Es exactamente lo mismo. Cuando nosotros veamos si podemos dibujar el triángulo de impedancias y relacionarlo con este ángulo, vamos a ver esos 30 grados y son los mismos. Y en el desarrollo del problema algo vamos a ver, y de todas maneras, con esto que les estoy explicando, creo que les queda claro de que ese ángulo establece qué desfasaje hay entre la tensión y la corriente en esa impedancia. Bien, la consigna, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que calcular son las corrientes del sistema, las de fase y la de neutro, y representar un diagrama de tensiones y corrientes vectorial o fasorial, ¿no? Y finalmente, el otro punto es empezar a calcular lo que ustedes ya vieron, por lo menos
en la parte monofásica, de potencias que son asociadas a las cargas, y esa potencia que es monofásica, en este caso vamos a disponer, por supuesto, de esa potencia, porque cada carga monofásica tiene su propia potencia, pero también vamos a disponer, como el sistema es trifásico, de una potencia trifásica. Lo que nosotros tenemos que aprender hoy es cómo se calcula la potencia trifásica, ya sea potencia activa, potencia reactiva o potencia aparente, que son las tres potencias que ustedes van a ver en electrotecnia. Y esas tres potencias también se pueden graficar en un triángulo de potencias, tal cual como hacemos con las impedancias, que las podemos dibujar en un triángulo de impedancias, y los ángulos que se van a obtener tanto en un diagrama como el otro es el ángulo de la carga, que ya lo vamos a ver también en el desarrollo del problema. La resolución comienza por entender siempre qué me está entregando el generador. El generador me está entregando un sistema de tensiones de forma inversa, es decir, secuencia inversa o indirecta. ¿Por qué digo esto? Siempre digo esto por el tema de los ángulos. Cuando el generador entrega un sistema indirecto o inverso, esta rotación, que siempre la vamos a marcar, hace que, si ustedes recuerdan, la vez pasada, yo había, de alguna manera, y de la mejor forma, poner un observador en un punto, y cuando coloco el observador, puedo definir quién pasa primero. Es decir, qué fasor pasa primero que otro. En este caso, vamos a tratar de que ustedes puedan entenderlo de forma tal de que supongamos que yo tengo un observador en este punto. Este sistema está girando hacia este lado. Observo que primero pasa C, después pasa B y después pasa A. Eso implica que el sistema es CBA. Primero pasa C, después B, después A. Si es CBA, está de acuerdo con lo que el problema me está planteando. Es decir, esta gráfica que no aparece en el problema, que la tenemos que hacer nosotros, es una gráfica que voy a utilizar para después saber que la tensión esta de generación, fíjense en que acá está el centro de estrella, está la letra N, y acá en punta del vector está A, es decir, que esta es la fase A, va a estar sobre este eje de referencia a 0 grados. Discúlpenme, ¿hay alguien que quiere consultar algo? Adelante, sí. Sí, profe, buen día. Tengo una consulta. En este Sí, caso, nosotros sabemos que es indirecta. Por eso sí. cambiamos el orden de lo que serían los fasores. Por eso tenemos A, B y C, no como el otro día que teníamos A, C, B. Claro, el orden de los fasores cambiados en esta posición que se está viendo
en la presentación girando el rotor de esta manera, hace que la secuencia se considere como inversa. Claro, en vez de cambiar lo que sería el sentido del giro, cambiamos el orden de los fasores. Exactamente. Las dos metodologías son iguales. Lo único que esta es más, digamos, práctica desde el punto de vista que no mueves la rotación del rotor. Claro, Lo único que haces es modificar donde estaba la fase B va la C y donde estaba la fase C va a ir la B. listo, gracias, profe. No, al contrario. Bien, entonces, esta tensión de fase, por lo que vemos acá, por supuesto que están las tensiones de línea también, entre puntas de bobina, entre A y B, entre B y C, entre C y A, pero hace que esta gráfica, después, cuando hagamos los cálculos, nos permita utilizar este vector, está sobre este eje, este es el eje de referencia, y ahí va a estar con un ángulo de 0 grados. El módulo de este vector va a depender de la tensión de generación. Como normalmente vamos a utilizar tensiones de baja tensión en generación, la tensión de fase siempre va a ser 220 volts. Y la tensión compuesta, que sería la tensión entre esta punta de bobina y esta punta, recordemos que es la tensión de fase por la raíz de 3, porque es un sistema senoidal y por lo tanto esos valores dentro de esos esquemas, si la tensión de fase multiplicado por la raíz de 3 es la tensión de línea, este vector que va a aparecer acá entre puntas de bobina es 380 volt porque es raíz de 3 veces mayor que el de la tensión de fase. Sigo con la otra fase que es la fase B y el ángulo que ustedes ven lo voy a tener que considerar siempre con relación a este eje 150 grados de desfasaje. Y finalmente, esta fase, que es la C, que va a tener 120 hasta acá y desde acá hasta acá otros 120, por lo tanto, con relación a este eje va a ser 240 grados. Y los módulos 220 volts. Una vez que encontré ya el arranque, que es la parte del generador, ya puedo pasar a los cálculos. Siempre los dibujos, yo sugiero mantener las convenciones que venimos viendo para no confundirnos. Este esquema, hay un generador, hay alguien que entrega tensiones trifásicas, hay alguien que genera para que después la carga pueda recibir. Esto lo dibujo de esta manera. Estas son las bobinas del generador. Esta es el símbolo de un generador. En este caso sería esta parte que es una fase, otra fase, otra fase. El centro de estrella lo voy a marcar con la letra N en generación. Y los bornes de bobina, imagínense, acá hay todo un bobinado, acá hay otro, lo voy a poner A, es la fase correspondiente, que podemos llamarla también fase R o fase U, pero también podemos identificar como fase A
como lo estamos haciendo ahora. Acá, fíjense en cómo es un sistema inverso, simplemente por dejarlo de esa manera, coloqué A, coloqué C y después dibujé B. ¿Para qué? Para que si esto hipotéticamente, obvio que el generador, esto no lo voy a estar moviendo, pero sí sé que los vectores asociados a las tensiones, colocando un observador acá, pasa primero A, después pasa C, después pasa B, porque es un sistema de generación inversa. Por ese motivo, represento esta parte, que es la primer parte del inicio de generación, identificándolo de esta manera. Después, dentro de este esquema, fíjense en que tenemos la tensión de fase, EAN, y cómo está expresada. No está expresada ENA, está expresada EAN, porque dijimos que por convención, si nosotros expresamos el EAN, va de N hacia A. Este vector que va a representar la tensión de fase va a estar desde el centro de estrella de generación hacia punta de bobina. Cuando vamos al diagrama fasorial, desde N sale hacia A. Y es exactamente lo mismo que yo estoy dibujando en el generador. De la misma manera, si yo tomo la otra fase, que es la fase B, hago lo mismo, es decir, de N hacia B. Por eso pongo EBN. Y con la fase C, de la misma manera, ECN. Es decir, que estoy respetando la convención que estoy tomando acá, que va de N hacia A, de N hacia B, de N hacia C, para las tres fases de generación. Siempre que hay tensiones de fase, en un sistema trifásico aparecen las tensiones de línea. Por lo tanto, entre puntas de bobina, ustedes van a ver que yo siempre marco U' generación. ¿Por qué? Porque entre este punto y este punto aparecen los 380 volts, es decir, la tensión de línea. De la misma manera, entre este punto y este punto, y entre este punto y este punto. Esas son las tensiones de línea. ¿Y qué ocurre con la carga? Esto es lo que pasa en el generador. La conexión entre el generador y la carga se hace a través de conductores. Estos conductores, en este caso son 4, porque el sistema es tetrafilar, lo indica el ejercicio al inicio. Por eso aparece conectado el centro de estrella de la carga con el centro de estrella del generador. Hay un cuarto conductor. Esta es la fase A, que ya habíamos visto, y lo voy a remarcar de alguna manera para que se vea mejor. Esta fase se va a conectar con este punto de modo tal de que este punto que está acá, a través de esta línea conductora, se conecta con la fase de la carga. Siempre vamos a considerar que los cables que conectan A con A no tienen caída de tensión, es decir, son conductores ideales. Ese conductor
en la realidad, es un conductor que puede ser de cobre o puede ser de aluminio y tiene una determinada resistividad, una determinada sección y una determinada longitud. Eso implica que si compone esos tres valores, tiene una resistencia. Si tuviera una resistencia, cuando circule corriente por él, debería de tener una caída de tensión. En los cálculos que nosotros vamos a hacer, esa caída de tensión vamos a considerarla despreciable. Por lo tanto, este potencial que aparece entre A y N sería el centro de estrella del generador. Si soy repetitivo con lo que digo, discúlpenme, pero prefiero ser repetitivo. Este es el centro de estrella del generador. Por lo tanto, entre N y A, ¿qué va a ocurrir si yo considero que estos cables son ideales, ¿sí? Y se conectan a esta carga? ¿Qué piensan que va a ocurrir? Va a ocurrir de que esta tensión es igual a esta tensión. Porque en estos cables no hay caída de tensión, por lo tanto, la tensión de generación es igual a la tensión que recibe la carga. Si esta tensión de fase es 220 volts, esta tensión en la carga es 220 volts. No hay forma de que esta diferencia de tensión discrepe de esta diferencia de tensión. Entonces, si ustedes ya, como primer concepto, por el diagrama de conexión que tenemos acá, podemos establecer de que las tensiones EAN y UA0 van a ser iguales. Primer concepto. Esto es tensiones de fase. Tensión de fase de generador igual a tensión de fase de carga. Y después aparecen las tensiones que denominamos de línea, que es esta que aparece acá. Es decir, las tensiones de línea tienen una relación con las tensiones de fase. Y esto seguro que va a ser pregunta de examen y grábenselo. Yo lo voy a escribir acá. La tensión de línea y le voy a poner un color. La tensión de línea en un sistema de cargas conectadas en estrella es raíz de 3, eso equivale a la raíz de 3, multiplicado por la tensión de fase. Esto grábenselo porque siempre es así. En un sistema tetrafilar, no importa si las cargas están conectadas desequilibradas o equilibradas, la tensión de línea es 1,73 por U de fase. Es decir, que, como dijimos, 380 volts es igual a 1,73 por 220 volts.
La deducción matemática de esto está en la primer clase del sábado pasado, pero recuerden esto: tensión de línea, raíz de 3, U de fase. Y con relación a lo que es las corrientes, va a pasar lo siguiente. Las corrientes, este generador, si yo no conecto la carga, genera en vacío. No implica que no genere, simplemente que en bornes de generación va a tener la tensión, pero no va a haber en el circuito circulación de corriente, porque está en vacío. Es como tener una interrupción en estos tres conductores, o mejor dicho, se puede también abrir el neutro, podría llegar a ser en estos 4 conductores, de modo tal de que el generador está en vacío. Cuando yo cierro el interruptor, imagínense en un interruptor, empieza, obviamente, a circular corriente porque tengo una carga conectada, y esta corriente de fase de generador va a circular de esta manera y va a ingresar a la carga. ¿Esto qué me dice? El primer concepto que puedo sacar, que la corriente que genera esta máquina es la corriente que va a tomar la carga. Puede esta máquina, por supuesto, dar más corriente por la potencia que pueda tener este generador, pero piensen que si yo le pongo esta carga, el generador va a entregar la corriente que me exige la impedancia de carga. No va a entregar más. No necesita entregar más, no puede, porque la carga es la que me está exigiendo la corriente que va a tomar el generador. Para lo cual, esta corriente de fase de generador va a ser igual a la corriente de fase de carga. Pero hay un concepto que, en este caso, la corriente que circula fuera del generador, digamos, entre punto A y fuera de la carga, se denomina corriente de línea. Esta corriente que va por acá, más allá de que sea igual a la corriente de fase, se denomina corriente de línea. Entonces, de la misma manera que escribí esto, yo les voy a escribir ahora que tengan en cuenta que en este tipo de conexión estrella tetrafilar, la corriente de lo que denominamos línea es igual a la corriente de fase. Esto es importante, se lo van a preguntar en el examen: ¿qué pasa en un sistema de estas características, estrella, con las tensiones de línea y las corrientes de línea y de fase? La corriente de línea es igual a la corriente de fase, y la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. Esto es lo que pasa en este tipo de sistema. Y claramente se ve que si sale esta corriente del generador, viene por acá y entra a la carga, la I de línea es igual a la I de fase de carga. Y si esta tensión de línea está entre puntas de bobina y la tensión de fase está entre centro de estrella y punta de bobina, la tensión de línea tiene que ser mayor
en esta relación a la tensión de fase. Esos son conceptos que tenemos que grabar. Si yo sigo definiendo este punto va a estar con este punto y este que está acá se va a conectar con este punto. Entonces, fase A, fase B, ahora sí, fase B y fase C. Lo que pasa en A, pasa en B y pasa en C. Es exactamente lo mismo. No lo voy a explicar, obviamente, porque teniendo ya claro lo que sucede en A, vamos a repetir lo que sucede en B y lo que sucede en C. Esto se corresponde, esto se corresponde. Cuando miramos la carga en A, vemos una tensión de fase y vemos una corriente de fase. Y también van a ver, por convención, sentidos de este vector y de este vector. Entendemos que este vector va desde acá hasta acá. Y esta corriente va al revés, es decir, como que este potencial que tenemos en la finalización del vector es mayor que este potencial. Por lo tanto, la corriente va a circular para acá. Es decir, también en estas convenciones que estamos tomando, se verifica de que tenemos que dibujar la tensión hacia un lado y la corriente hacia el otro. Este potencial es mayor, la corriente va de mayor potencial a menor potencial, por lo tanto, circula de esta manera. Esta es la impedancia de carga. En este caso, esta impedancia es igual a esta y es igual a esta. Y, volviendo a las tensiones, también va a haber una tensión de línea de carga que va a ser igual a la tensión de línea de generador. Porque estos conductores que unen, recordemos que son conductores ideales y no generan caídas de tensión. Es decir, que entre este borne y este borne van a aparecer 380 volts, tal cual como está generando esta máquina que está acá. Interpretado esto, podemos pasar a resolver y a repetir algunas cosas que les comento, donde las tensiones de generación las indicamos como E. Las caídas de tensión en las impedancias de carga las indicamos con U. Las corrientes por los conductores pueden ser IR y S y T o IA y B e y C. Las corrientes que circulan por la carga, que son iguales a las corrientes que circulan por la línea, es decir, IA es IR, IB es IC, IC es IT. Y finalmente, no nos olvidemos que hay una corriente que circula por el cuarto conductor. ¿Quién es el cuarto conductor? Es el conductor de neutro. Es decir, por este conductor que aparece acá, va a circular una corriente. Esta corriente de neutro, cuando ustedes ven este diagrama, ustedes ven que ingresa una corriente acá, ingresa otra corriente acá y ingresa otra corriente acá.
Son las tres corrientes de fase. Llegan a este nodo, que es el centro de estrella de la carga, y por ley de Kirchhoff dice que las corrientes que entran, sumadas vectorialmente, es igual a la corriente que sale, y lo que esto me dice de que si entra una corriente acá, entra una corriente acá y entra una corriente acá, por acá puede o no salir una corriente de neutro. Si estas cargas son exactamente iguales, como en este ejercicio, esa sumatoria vectorial de estas tres corrientes va a implicar que la corriente de neutro sea igual a cero. Otro concepto que ustedes tienen que tener, que en cargas conectadas en estrella, en un sistema tetrafilar, y cargas que son iguales entre sí, la corriente que va a circular por el cuarto conductor o corriente de neutro es igual a cero. Y ahora lo vamos a demostrar con desarrollo. Pero conceptualmente, si esta es igual a esta en módulo y en ángulo, cuando sume vectorialmente, lo que va a aparecer por acá es igual a cero. Siempre voy a mantener este conductor en un sistema eléctrico. Hay particularidades, por supuesto, pero en general este conductor se mantiene. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, adelante, Álvaro. En la realidad, ¿se puede lograr que haya una corriente igual a cero por el cable neutro? No, ¿No? no, Gracias, profe. no. La vez pasada habíamos hablado, Álvaro, de lo que era la teoría, el concepto teórico para interpretar lo que puede ocurrir en un sistema eléctrico, y la realidad. Normalmente, suponete que estos fueran tres impedancias que yo mando a fabricar. Y le digo al fabricante, y ya estoy hablando casi teóricamente, ¿no?, que estas tres impedancias tienen que ser iguales. Es muy difícil, y no creo que exista, ¿no?, un modelo de fabricación que me permita exactamente que no haya ninguna discrepancia entre ellas. Siempre va a haber una pequeña tolerancia, que puede ser de más o menos un porcentaje con relación al valor que yo le dé al fabricante, para lo cual esas pequeñas discrepancias, aunque la corriente sea muy, muy chiquita, nunca va a llegar a ser cero. Es difícil encontrar un sistema, inclusive con corrientes de neutro muy bajas o mínimas, donde estas impedancias sean exactamente iguales. En la teoría lo podemos determinar que sí, pero en la práctica es muy, muy difícil. Lo que sí, hay sistemas, en la medida que uno va elevando la tensión o elevándose la parte de transmisión de energía, depende en qué lugar del sistema donde estés ubicado, esta corriente puede ser un poquito más o un poquito menos. De todos modos, si vos tenés oportunidad de ver un cable tetrafilar, es decir, que sería un conductor trifásico con neutro, es decir, las tres fases y el neutro, ya lo vas a ver en instalaciones eléctricas el cuatrimestre que viene, pero imagínate que le vas a comprar
a un fabricante un conductor para un sistema tetrafilar. Te va a traer 4 conductores, los 3 de fase y el de neutro. Si nosotros suponemos que puede existir un sistema donde no haya circulación de corriente por ese neutro, ¿para qué voy a incluir en un cable un cuarto conductor? No tendría sentido, porque la corriente podría ser 0 o la podría poner de una sección ínfima, digamos, muy baja, como para que queden conectados los centros de estrella, pero no haya corriente por ahí. Y sin embargo no es así. Si vos ves la sección que tiene el cable de neutro, es una sección que, si bien es menor a la de las fases, pero está pensada para un desequilibrio de carga. Como que en la realidad pueda circular por esa corriente, una corriente de neutro por ese conductor, y el conductor tiene que tener la capacidad de poder soportar térmicamente la circulación de corriente que es producida por el desequilibrio de las cargas. Entonces, en la práctica es muy complicado que esto sea 0. Bien, entonces, no nos olvidemos, los valores con los cuales trabajamos son valores eficaces, no son valores instantáneos, son valores eficaces. 220 volt, 380 volt, las corrientes también van a ser siempre valores eficaces. Vamos a la resolución del problema. El generador 3x380. Perfecto, esta es la tensión de línea. Esto significa que en bornes de salida de generador, entre puntas de bobina, voy a tener 380 volt. Esa tensión se denomina de línea o compuesta. Para sistemas de esta característica de generación, siempre vamos a tener que la tensión de línea es 380 volt y las 3 tensiones entre bornes de generador van a valer igual. Y la raíz de 3, como dijimos, de la tensión de fase va a ser la tensión de línea. Si es así, la tensión de fase de generación es la tensión de línea dividido raíz de 3, 220 volts, que se va a dar entre centro de estrella de generador y punta de bobina. Las tensiones de generación son iguales a las caídas de tensión en las cargas cuando el sistema de generación en conexión estrella y cargas en conexión estrella. Esta condición se da y siempre y cuando también el sistema sea tetrafilar, es decir, que el punto N esté unido con el punto O de la carga, que es el cuarto conductor. La carga trifásica, ya vimos, valía igual en módulo y en ángulo, para lo cual ZA igual ZB igual ZC igual 20, número de Euler, menos J30. ¿Por qué menos? Porque es capacitiva. Si esto fuera inductivo, esto se colocaría positivo, pero es característica capacitiva. Por lo tanto, vamos a considerar un ángulo de menos 30. Este ángulo, que es el ángulo de la impedancia, no es ni más ni menos, y repito, que el ángulo de separación o de desfasaje entre la corriente y la tensión.
En una carga capacitiva, recuerden, la corriente adelanta a la tensión y entre ellos dos va a haber un ángulo de 30 grados. Cuando tenemos que calcular las corrientes, vamos a aplicar, como dice el ejercicio, la ley de Ohm. Y la ley de Ohm decía que una corriente es la relación entre una tensión y una impedancia. Para corriente alterna, por supuesto, porque estamos trabajando en corriente alterna y por eso hablamos de impedancia y no hablamos, como hablábamos en corriente continua, de otra manera, ¿no? No utilizábamos el término impedancia, porque el término impedancia compone resistencia, inductancia y capacitancia. Y en corriente continua se daban otros efectos, para lo cual siempre vamos a hablar de impedancia en corriente alterna. Esta impedancia es conocida, tiene este valor, y la tensión aplicada a esa impedancia es la tensión de fase. ¿Qué tensión? Si estoy en la carga A o en la corriente A de fase, voy a utilizar la tensión de esa fase. No puedo utilizar la tensión de la otra fase, porque por más que sean igual en módulo, no son igual en ángulo. Por lo tanto, esto es 0 grados, porque dije que para la tensión de fase A, el eje de referencia es el eje X y el ángulo que voy a utilizar para cálculo es 0 grados. Realizo división y multiplicación. Vamos a utilizar los números complejos, ya sea en forma con número de Euler. ¿Para qué? Para poder hacer la división. Si yo esto lo tendría en forma binómica, lo debería de pasar a esta característica para poder dividirlo o multiplicarlo. Y esto, si ustedes obviamente lo saben y lo recuerdan, es la relación entre 220 y 20, que me da 11, y cuando yo tengo este ángulo que es 0, tengo que restar este ángulo acá. Cuando resto es 0 menos menos 30, pasa a ser 30 grados positivo. Esta condición la puedo llevar a binómico. ¿Por qué? Porque hago 11 coseno de 30 más J 11 por seno de 30 y obtengo la transferencia de esta expresión a esta otra expresión. Para la fase B, ¿qué voy a considerar? La tensión de fase sobre la impedancia B. Y la tensión de fase B, ¿qué ángulo tenía? 120 grados. Recuerden que este vector estaba 120 grados desfasado del eje de referencia. Hago el cociente de la misma manera que lo hice anteriormente. 120 menos menos 30, 150, 220 dividido 20, 11. Fíjense en que ya me están apareciendo estos módulos iguales. Ya me estoy dando cuenta que la corriente que va a circular en cada una de las cargas es la misma. Lógicamente va a haber una diferencia en ángulo, porque después vamos a ver cómo se posicionan vectorialmente y esta pequeña discrepancia existe. Eso no implica que las cargas no sean iguales, son iguales. Simplemente que la corriente se corre en ángulo, no en módulo, pero sí en ángulo. Hago lo mismo, lo paso a binómico. Esto de pasar a binómico es para después sumar las tres corrientes y poder obtener la corriente de neutro. Sí, alguien levantó la mano y hay una consulta. Adelante. Si hay una consulta,
Espero, si no sigo. ¿No hay consultas? Bueno. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto, gracias. Bueno, pensé que había una consulta. Si no la hay, continúo. Con la otra fase, lo mismo. Ya están más prácticos. Voy a la fase C. Con el ángulo de la fase C, con el ángulo, arrastren siempre la característica con la cual inició el trabajo práctico, que es la tensión de generación, la tensión en la carga y la tensión de C. Recuerden que está a 240 del eje de referencia. Divido por la impedancia, 240 menos 30, 270, 220 dividido 20, 11. Y la intensidad de corriente, recuerden, la unidad es el ampere. En este caso, la parte real desaparece, queda solo la parte imaginaria. Muy bien, aplicando la ley de Kirchhoff en el centro de estrella de la carga, podemos calcular la corriente de neutro, que como bien dijimos, es el cuarto conductor. Cuando sumamos, y las sumatorias se tienen que hacer en forma binómica, nos encontramos con que esa sumatoria es igual a 0. Es decir, que las tres corrientes, al ser vectoriales, terminan, como las impedancias son iguales entre sí, dando un valor de corriente de neutro igual a 0. Perfecto. Primer concepto. Nos pueden preguntar, la corriente de neutro en un sistema de impedancias conectadas en estrella y que las impedancias sean iguales en módulo y en ángulo, ¿qué corriente de neutro voy a tener? 0. Esa sería la respuesta. El diagrama fasorial, si bien acá está, yo les traje de un trabajo práctico, la verdad que me ayuda mucho el hecho del trabajo que hacen ustedes cuando presentan los trabajos, y pude haber hecho alguna corrección, obviamente, sobre el trabajo, pero me ayuda muchísimo para representar los diagramas. En este caso, esto es lo que está pasando en el sistema. Esto es la rotación que permanece. Esta es la tensión de fase con un ángulo 0, porque este es el eje de referencia. Recuerden que 0 y N están unidos por un conductor, por un cable, por lo tanto poner N igual 0 acá, no hay problema, es lo mismo, este punto N es el mismo punto que 0 de la carga. U a 0 está posicionada acá, V0 está posicionada acá, ¿con qué ángulo? 120, y UC0 está posicionada acá con un ángulo de 240. Esas son las tensiones de fase de la carga. Ahora bien, las corrientes, ¿cuáles son? La IR con su módulo 11 amperes, recuerden, tiene un ángulo de 30 grados. Entonces, si tiene un ángulo de 30 grados positivo con relación al eje de referencia, si yo dibujo un vector, obviamente con una escala un poquito más grande para que se vea mejor la IR, esta corriente R va a estar posicionada a 30 grados. Y si ustedes analizan que esta corriente, que se ve muy chica, voy a tratar de ampliarla un poquito, pero en definitiva es el concepto, esta corriente que está acá, con relación a esta tensión, ¿cómo está? Adelantada, es decir, que esta corriente adelanta a la tensión, lo que me está justificando este diagrama de que es una carga de carácter capacitivo. ¿Y en qué ángulo adelanta? Adelanta en 30 grados, y es correcto. ¿Por qué? Porque cuando empezamos dijimos
el desfasaje entre tensión y corriente, el ángulo tiene que ser exactamente igual a el ángulo de impedancia. Y nosotros dijimos que el ángulo de impedancia es de 30 grados. Y verificamos en el diagrama vectorial de que hay un desfasaje de 30 grados entre la corriente de fase A y la tensión en la fase A. Cuando vamos a B, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir, y vamos a analizarlo, de que esta tensión está a 120. Esta es la tensión de fase. Y la corriente de esa fase vale 11 amperes con un ángulo de 150. Por lo tanto, el desfasaje entre esta corriente y esta tensión es 150 menos 120, 30 grados. La corriente adelanta la tensión. Estamos en una condición que es similar a la de la fase A, pero en la fase B. Por lo tanto, decimos que esta condición gráficamente es válida porque está representando lo que es la carga. Si continúo con el análisis, me va a pasar lo mismo en la fase T. 240 grados va a estar la tensión de fase, 270 grados la corriente, la ven acá, 270 menos 40, 30 grados. La corriente adelanta la tensión en 30 grados, para lo cual este sistema representa todo lo que vimos calculado anteriormente. Y me da la tranquilidad de que lo calculado está representado gráficamente. ¿Alguna consulta con relación a este diagrama o al anterior? Porque ya pasó seguramente a lo que es potencia. Si no hay consultas... Quedó todo claro, profe. Bueno, gracias, Santiago. Seguimos con lo que es potencia. Habíamos dicho... Venimos bien, perfecto, listo. Potencia, 3 potencias, siempre, 3 potencias, activa, reactiva y aparente. La potencia aparente, este es el diagrama de potencias, ¿sí? O triángulo de potencias de este ejercicio. Obviamente, porque fíjense en que acá el ángulo de la carga, cuando digo ángulo de carga, digo ángulo de impedancia, era de carácter capacitivo y dijimos que era menos 30 grados. Este ángulo se va a llevar a mi triángulo de potencias. De esta manera. Siempre va a haber una potencia activa, siempre va a haber una potencia reactiva y siempre va a haber una potencia aparente. Tanto las capacitancias como las inductancias requieren de reactivo. La potencia aparente es la que define la potencia nominal de una máquina. Cuando ustedes vean la parte de transformadores, que lo van a ver después, van a ver que un transformador en sus características nominales se define con la potencia aparente. Es decir, siempre vamos a utilizar el volt-ampere. ¿Por qué digo esto? Porque esta potencia, que es este vector que está acá, incluye la potencia activa y la potencia reactiva. Esta es compuesta por esta, en este caso, esta reactiva viene para abajo, como por convención lo dibujo yo en lo que es la parte práctica para poder representar que este ángulo de menos 30 está hacia este lado. Entonces, esta composición siempre me va a dar la potencia aparente. Esta y esta es potencia monofásica
y también se puede calcular trifásicamente. Es sencillo el cálculo, lo vamos a ver ahora. Inclusive ustedes ya lo conocen de la parte monofásica, ya saben cómo hacer el cálculo. Siempre las unidades, la activa en watt, la reactiva en volt-ampere reactivos y la aparente en volt-ampere. Y P de Pablo, por supuesto, en watt, Q de, no sé, de quién en reactivo y S de sí en aparente. No me mezclen el PQS porque cada una representa algo. Si nosotros, yo siempre doy este ejemplo, si vamos a un motor, por ejemplo, cuando ustedes están energizando un motor, el motor va a tener una potencia asociada a lo que podemos denominar watt, que es la potencia en el eje. Ese motor va a tener una potencia en el eje que estaría relacionada eléctricamente, mecánicamente, por supuesto, desde lo que el eje está ofreciendo, pero lo toma de los watts que yo le estoy entregando como potencia activa. Y la potencia reactiva sería, imagínense ustedes, como el campo magnético, como lo que requiere la inductancia para generar el campo magnético para que el motor esté girando. Por lo tanto, el motor requiere de esas dos potencias para hacer diferentes cosas. La que va a estar en el eje es esta, la reactiva es la del campo, y va a ser compuesta esta y esta por una total, digamos, que es la potencia aparente en volt-ampere. Cuando nosotros tenemos que calcular la potencia monofásica, ya lo sabemos calcular, porque ya lo vimos en la parte monofásica. Cuando vamos a la trifásica, no nos compliquemos la vida. Sepamos lo siguiente, y esto grábenselo porque pueden cometer un error si no lo interpretan de esta manera. La potencia activa, la potencia reactiva y aparente se puede calcular como la sumatoria de potencias de cada una de las fases. Pero, lo que yo digo es lo siguiente, a ver cómo lo podría aclarar. En un sistema de estas características, que es cada fase tiene la misma impedancia, puedo sumar algebraicamente la potencia activa, la potencia reactiva, y también podría sumar la potencia aparente. En el caso de este tipo de carga que estamos analizando ahora. ¿Por qué digo esto? Imagínense el diagrama que yo tenía. Esto está pasando en una fase. Ahora, supónganle que en otra fase pase lo mismo y en la otra fase pase lo mismo. Y yo tengo que sumar las tres potencias para obtener la potencia trifásica. Este eje, que es el eje, vamos a poner el eje de las X, la potencia activa siempre va a estar posicionada en el eje de las X. Nunca va a cambiar. Por lo tanto, la otra fase que tiene la potencia activa siempre va a poder ser sumada algebraicamente porque siempre la potencia activa va a estar sobre eje X. Ahora, la potencia reactiva siempre va a estar sobre eje Y, ya sea
para abajo o para arriba, dependiendo del tipo de carga. Por lo tanto, la suma de la potencia reactiva también se puede hacer algebraicamente porque las tres potencias reactivas en cada carga están posicionadas sobre el mismo eje, el eje Y. Pero cuando sumamos algebraicamente la potencia aparente, sí y solo sí se puede sumar algebraicamente si las tres cargas son iguales. ¿Por qué? Porque este diagrama, al ser repetido 3 veces en cada fase, en una fase, después en otra, este eje que aparece acá va a ser el mismo en cada una de las fases. ¿Por qué? Porque la potencia P y la Q van a ser igual en cada una de las fases y la potencia aparente se va a posicionar vectorialmente en el mismo eje. Por lo tanto, lo puedo sumar algebraicamente. Pero ¿qué hubiese pasado si en realidad las cargas no son iguales, son distintas? Las activas hubiesen estado sobre el eje X. Las reactivas hubiesen estado sobre el eje Y. Pero la aparente o las aparentes podría haber quedado en una fase en esta dirección o en este eje, y en la otra fase podría haber quedado en otro eje. ¿Por qué? Porque hubiesen cambiado las P y Q de las otras fases y la potencia aparente no hubiese quedado posicionada de la misma manera. Eso es lo que quiero que entiendan, que se suma algebraicamente las tres potencias únicamente cuando las tres cargas son iguales. Porque es fácil hacerlo, pero yo siempre sugiero que cuando ustedes calculen lo que es la potencia aparente, solo para la potencia aparente, realicen este cálculo que es Pitágoras, donde la potencia aparente trifásica es la activa trifásica más la reactiva trifásica, elevada al cuadrado, por supuesto, porque es Pitágoras. Y de esta manera, estas tres ecuaciones son aplicables para cualquier sistema de cargas. Y no me voy a equivocar, porque si sumo algebraicamente las potencias aparentes, como hemos visto en el diagrama, puedo cometer un error, dado que al no estar en el mismo eje, no pueden sumarse algebraicamente. Hecha esa aclaración, vamos a calcular las potencias de cada fase, teniendo en cuenta, recordando los valores de impedancia, recordando los valores de la tensión de fase, las corrientes de cada fase, el ángulo de la impedancia, porque lo vamos a utilizar, o ángulo de carga, o ángulo de desfasaje entre la caída de tensión UA0 y la corriente IA, y recordando también que las tres corrientes son iguales, los ángulos son iguales, por lo tanto es muy fácil calcular la potencia activa en este tipo de cargas, dado que cuando calculamos la potencia activa de una fase es la tensión en la fase por la corriente en esa fase por el coseno del ángulo de la impedancia. En este caso, este valor va a ser igual para las tres fases. Reemplazando, la tensión de fase en A es UA0, y A es la corriente de fase en la carga A por el coseno del ángulo de la carga A. Esto me va a dar la potencia activa.
Como, repito, las tres impedancias son iguales, la potencia de fase en A va a ser igual a B, va a ser igual a C. Este es el valor que vamos a obtener. La tensión de línea dividido en raíz de 3 es la tensión de fase, 220 volt, por 11 amperes, que es la corriente de fase, por el coseno del ángulo de la carga. Calculamos, esta carga disipa 2090 watts por fase. Calculamos la reactiva. ¿Cuál era la diferencia? Usamos el seno en lugar de utilizar el coseno. Representamos de la misma manera. Calculamos la potencia reactiva, es decir, que cada impedancia va a estar requiriendo de 1206 volamperes reactivos. Y finalmente, la potencia aparente es U por I, es decir, es la tensión de fase por la corriente de fase. Acá no involucra ni seno ni coseno. Por lo tanto, multiplicamos 220 por 11 y me va a dar que la potencia aparente es 2413 volamperes. Estos valores en un diagrama vectorial, ¿sí? 2090, 1206, 2413, deberían de formar, si ustedes lo hacen, este triángulo de potencias. Es decir, la activa acá, la reactiva acá, y la aparente es la que se compone como la sumatoria vectorial entre la activa y la reactiva. Y el ángulo que me tiene que quedar es un ángulo de 30, puesto negativo porque considero una carga que es, por convención que estoy tomando, en este caso de resolución de trabajo práctico, reactiva hacia abajo cuando es capacitiva, para mantener este ángulo de menos 30. Y la inductiva la voy a tomar para arriba. Puede ocurrir que otras convenciones también sean válidas, pero en particular estamos tomando esta para resolver el ejercicio. Bien, finalmente la potencia trifásica, la sumatoria, en activa no tenemos problema, la sumatoria en reactiva, siempre aclaremos, reactivo, ¿qué tipo de reactivo? Capacitivo. Y finalmente, la aparente, como la raíz cuadrada de las dos potencias sumadas al cuadrado, la activa y la reactiva, y finalmente tenemos la trifásica aparente. Solo y solo si el sistema trifásico es perfecto, podemos deducir la ecuación de cálculo de potencia trifásica de la siguiente forma. La potencia trifásica es la suma de las tres potencias activas, A, B, C, que es 3 veces la potencia de cada fase. Esto equivale a poner 3 veces U de fase por I de fase por el coseno phi de la carga. Como las tres, obviamente, phi A, phi B y phi C es igual a phi, uso phi acá. Para este caso, la tensión de línea dividido raíz de 3 es la tensión de fase. 3 multiplicado por esto, por I de fase, por coseno phi. Multiplicamos y dividimos numerador por y denominador por raíz de 3. Esta raíz de 3 es esta, agregué acá, multipliqué acá. Acá me quedó 3. Por lo tanto, esta ecuación va a pasar a simplificar 3 con 3, raíz de 3, U de línea, I de fase, coseno phi. La U de línea
y la I de línea la reemplacé, esta I de línea, por la I de fase, porque en este sistema habíamos visto que la I de línea es igual a la I de fase. Por lo tanto, la potencia trifásica en un sistema de cargas equilibradas, únicamente en este sistema, por eso puse sí y solo sí, tiene que ser igual a raíz de 3 U de línea por I de línea por el coseno phi de la carga. Esta ecuación es utilizable para este sistema. Es decir, son deducciones que surgen del tipo de sistema y que nos permiten o nos facilitan agilizar el cálculo. Si yo aplico esto, tanto para la reactiva como para la aparente como para la activa, es el mismo cálculo, pero solo para este sistema de cargas equilibradas. Como comprobación, fíjense, calculé la potencia trifásica, la reactiva trifásica, la aparente trifásica, teniendo en cuenta esta fórmula, y los valores fueron iguales a los anteriores, para lo cual verifica lo que les estoy diciendo. Y como veo que acá viene el problema 3, ya damos por finalizado la explicación del problema número 2. Terminado el problema número 2, antes de pasar al problema 3, ¿hay alguna consulta para hacer? ¿Alguien quiere consultar algo? No, profe, quedó bastante claro. Bueno, Hernán, ok. Ok, Gonzalo, ok, Llano, bien. Sí, está claro, profe. Bueno, gracias. Gracias, Agustín. Bueno, gracias por las respuestas. Entonces, vamos a problema 3. Ya les dije, para cada ejercitación, cuando venga la carga en triángulo, también voy a hacer 2 ejemplos. 3 impedancias iguales y 3 impedancias diferentes. Esto es lo que va a suceder ahora. El primer ejercicio fue con 3 impedancias iguales de carga. Este ejercicio es con 3 impedancias diferentes. Misma consideración, sistema inverso, misma tensión aplicada, 3x380, mismo sistema tetrafilar. Lo único que diferencia, 3 cargas diferentes. La primera carga de impedancia A es una carga resistiva pura. ¿Por qué? Porque el ángulo es 0 grados. El ángulo de la impedancia es el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente. Cuando la tensión y la corriente están desfasadas en 0 grados, es decir, que no hay desfasaje, esa carga es resistiva pura. Esta carga va a ser inductiva en un ángulo de 30 y esta carga va a ser inductiva en un ángulo de 45. Y en impedancias, en módulo, fíjense en que también valen distintos. Por lo tanto, tengo un sistema bastante desequilibrado. No son iguales las cargas en cada una de las fases. La consigna, exactamente lo mismo. Calcular todo lo mismo que en el ejercicio anterior, solo que el sistema de cargas cambió. Resolución. Sistema trifásico, gráfico, ¿no? Degeneración, ya lo vimos en el problema 2. Lo vuelvo a repetir acá. Siempre tengamos en cuenta cómo viene la terna. Si viene inversa o si viene directa. Viene inversa es esta representación. Repetimos el dibujo del generador, el dibujo de la carga, solo que sabiendo ahora que esta carga no es igual a esta y no es igual a esta. Y conceptualmente
eso ya directamente nos dice que va a haber corriente de circulación por el neutro. Porque si esta impedancia no es la misma que esta y no es la misma que esta, y las tensiones que yo estoy aplicando en cada impedancia son iguales, la corriente de circulación por la impedancia va a ser diferente. Acá, acá y acá. Cuando entre a este nodo, esas tres corrientes sumadas vectorialmente va a dar otra corriente que vuelve al generador. Vuelve al generador. Por lo tanto, el sistema se va a comportar con tres corrientes en la impedancia y una corriente en el cuarto conductor. Ese sería el concepto. Volvemos a lo mismo. Las tensiones de generación son eficaces, 3 por 380. La tensión de generación de línea entre bornes de bobina, 380. La tensión de fase, 380 dividido raíz de 3, 220. Las caídas de tensión en la carga se representan con U, las tensiones de generación con E. Hasta ahora es todo igual a lo anterior. Pero la carga trifásica no es equilibrada. Eso significa que las tres impedancias no son iguales entre sí. Los valores de impedancia, aplicamos la ley de Ohm para corriente alterna. ¿Qué dijimos? La corriente de una fase es igual a la tensión de esa fase dividido la impedancia en esa fase. Para la primera fase, la tensión es ángulo cero, 220 volts de módulo, y la impedancia es resistiva pura, 6 ohms, 0 grados. Por lo tanto, hago el cociente y el valor de corriente, bueno, acá pusimos aproximado, por la cantidad de decimales que puede llegar a haber, podemos poner igual, de todas maneras, más de 2 decimales no sugeriría trabajar el ejercicio. Tenemos que nos da una corriente o intensidad de corriente en amperes de 36,67 amperes en esa fase con un ángulo de 0 grados. Binómicamente tenemos esta condición. Continuamos. Cálculo de la fase B, también ley de Ohm, sencillo para ustedes, identificar que la fase B tiene un ángulo de 120 grados y que la impedancia de la fase B era inductiva en 30 grados. Por lo tanto es E a la J30. 120 menos 30 me da 90, 220 dividido 6, 36,67. Esta corriente en módulo es igual a esta corriente en módulo, porque el valor de impedancia en este caso en módulo son iguales, con un ángulo diferente. Pasamos a binómico y finalmente calculamos la otra fase, la fase C, con la tensión de fase C dividido la impedancia en la fase C, que era de carácter inductivo, 45 grados positivos, 5 ohms de módulo, dividido esto, 240 menos 45, 195, 220 dividido 5, 44. Acá ya tenemos 44 amperes de corriente en esta fase. Por lo tanto, binómicamente me da este resultado. Cuando hacemos la sumatoria de las corrientes, la corriente de neutro suma la fase A, la fase B, la fase C, entrando, digamos, a ese nodo. Por lo tanto, voy a obtener que un valor que dice que, ojo, porque la corriente de neutro
tiene un valor, porque las impedancias no son iguales entre sí. Finalmente, este es el valor de la corriente de neutro, con su módulo y con su ángulo. Acá pasamos de binómico, obviamente, a representarlo con el número de Euler, y el diagrama fasorial, que el diagrama fasorial siempre tiene que mostrar el cálculo. Si lo muestra, está bien hecho, todo. Si no coincide algo, hay que repasar. Si puedo verlo de mejor forma, acá se representó la corriente de fase, que la pusimos, bueno, en este caso UA, podría haber puesto UA0 correspondientemente, 0 grado, la V a 120 y la UC a 240. Las tres tensiones de fase de carga. Tensiones de línea, UCA 380 volt en escala, esto sería 220, la VA y la UCB, con su ángulo correspondiente, ¿no? Tensiones de línea, tensiones de fase. Y las corrientes. La corriente en la fase R, ¿qué ángulo nos había dado? 0 grado. No es caprichoso dibujar eso en 0 grado, sino que se relaciona con el inicio del problema, donde esto era 0 grado. Es decir, este desfasaje es 0 grado. Entonces, lo que me está diciendo el problema es que la primer fase tiene una carga resistiva pura, por eso la corriente en R está sobre la tensión de fase R. Pasamos a la fase 2 o la fase S. La corriente en S marcó 90 grados, pero la tensión de fase de la misma fase de esta corriente marcó 120. Por lo tanto, entre ellas dos, ¿qué ángulo de diferencia hay? 30 grados. ¿Y de qué característica? Inductivo, porque la tensión en color amarillo está adelantada a la corriente en color rojo en 30 grados. Es decir, que esto está representando lo que se corresponde con la impedancia de carga. Si voy a la tercera fase, la tensión en esa fase es 220 volt con un ángulo de 240 y la corriente en esa fase, que ya la calculamos, es un valor de corriente IT que recuerden que era mayor que las otras dos, era un poco mayor, por eso este vector es un poquito más grande, y con un ángulo de 195. Y bien, 240 menos 195 nos está dando los 45 grados de la impedancia de carga, que evidentemente era la que habíamos iniciado en la definición de las cargas conectadas entre ellas. Y la característica es inductiva, porque la tensión adelanta a la corriente. Por lo tanto, este diagrama vectorial es representativo de lo que sucede en el sistema. Una vez que nos quedamos tranquilos que el diagrama se corresponde con el cálculo, pasamos a calcular las potencias. La potencia activa, tensión de fase por corriente de fase, por el coseno de phi de esa fase,
que en este caso era 0 grados. Por lo tanto, en la primer carga vamos a tener este valor. Para la fase B, recuerden, era un ángulo de 30, por lo tanto, el cálculo se realiza de esta manera: potencia activa en la fase B, y la fase C, coseno de 45, porque el ángulo de la carga era 45, la corriente había aumentado, 44 amperes, la tensión de fase permanece, 220, y el valor de la potencia activa en esa carga es calculado de esa forma. La potencia activa trifásica, dijimos que las activas se pueden sumar algebraicamente sin ningún problema. Sumamos las reactivas, que en lugar de ser por coseno, recuerden que las multiplicamos por el seno. Si bien acá no está hecho, pero estos valores aparecen de multiplicar en lugar de coseno por el seno del ángulo. Lo que nos va a dar, en este caso, una característica T inductiva. ¿Por qué? Porque si yo hubiese tenido un capacitor, este signo que está acá, o este, probablemente hubiese sido menos. ¿Por qué? Porque el capacitivo vectorialmente se opone en su sentido, teniendo la misma dirección, a lo que es el inductivo. Pero como es todo inductivo, se suma todo y queda en definitiva el valor de inductivo con la suma de estas dos fases. ¿Y por qué acá tengo un 0? Porque recuerden que la primer fase es resistiva pura. Si es resistiva pura, no tiene reactivo, para lo cual conceptualmente está bien de que esto dé 0, porque es resistivo puro y solo tiene watt, no tiene volt-ampere reactivos. Finalmente, la potencia aparente trifásica la calculamos como les sugiero calcular siempre de esta manera. ¿Para qué? Para poder permitirme independizarme de que si ese vector aparente está en el mismo eje que las otras fases o no. No me interesa cómo esté posicionado. Con este cálculo resuelvo la potencia aparente trifásica. Así que bien, este es dos ejemplos bien conceptuales de dos situaciones muy normales o teóricamente muy didácticas para poder interpretar qué pasa en un sistema de cargas y en otro sistema. ¿Esto lo entendieron? Hasta ahora voy bien. Vuelvo a repetir. Ok. No hay consultas, no hay preguntas, no hay dudas, no hay nada que se les ocurra preguntar. Bueno. Ok, entonces. Esta guía, problema 2, problema 3, va a tener un ejercicio que va a ser el problema 6. Les digo como anticipo, no los voy a cargar hoy con este tema, pero sí se los voy a ir anticipando. En el aula virtual, ustedes van a ver que hay todo el desarrollo del trabajo práctico, por supuesto, no con
con estas explicaciones que estamos dando los sábados para interpretar qué es lo que se hace, pero está desarrollado el trabajo práctico. Va a haber un ejercicio con carga en estrella y un ejercicio con carga en triángulo que van a tener que realizar ustedes. El ejercicio de carga en estrella es un ejercicio que lo van a encontrar como ejercicio complementario modelo B. Y yo sé que ustedes formaron grupos de trabajo y no quiero presentaciones individuales, solo resolución de los dos ejercicios que ustedes van a ver como modelo A y modelo B complementarios a través del grupo. Cada grupo me va a presentar estos dos ejercicios resueltos por ustedes. Obviamente que cuando yo llegue a esta parte, les voy a explicar qué es esto que está dibujado acá, para que ustedes puedan desarrollar con tranquilidad el ejercicio. Este ejercicio complementario, esta parte, digamos, que ustedes van a tener que resolver, surge de analizar este tipo de conducta que va a tener esta carga cuando el sistema pase de un sistema tetrafilar a un sistema trifilar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esta unión no la tengo más. Este es el tercer caso, digamos. Hoy vimos dos, que son los que quiero que ustedes tengan bien presentes. Pero va a haber un tercer caso de conexión de sistema de cargas en estrella, donde no está unido o puede llegar a estar unido el centro de estrella de la carga con el centro de estrella del generador a través de una impedancia, y que si esa impedancia es infinita, significa que este punto N con este punto O nunca van a estar unidos, porque esto no es un conductor, sino que esta es un vector de diferencia de tensión entre este punto y este punto, pero el conductor que unía N con O no existe. Se lo saqué. Lo eliminé del sistema. Establecí un sistema de cargas en estrella, pero trifilar. ¿Por qué trifilar? Porque voy a tener este conductor y este conductor. 3 conductores, trifilar. 4 conductores, tetrafilar. Y tengo que analizar qué es lo que pasa en esta condición en particular. Cuando analizo qué es lo que pasa cuando quito ese cuarto conductor,
Dependiendo de los valores de las cargas, voy a tener una situación problemática que quiero evitar en todo sistema trifásico. Después lo vamos a ver cuando ocurre esta condición, que son cargas. Imagínense un sistema de cargas desequilibrado, es decir, tres impedancias diferentes, y alguien va y quita este conductor. El sistema va a tener sobretensiones y subtensiones, es decir, bajones de tensión y incrementos de tensión en las tensiones de fase que están aplicadas en la carga. Va a ocurrir un fenómeno que, se los adelanto, después lo vamos a realizar este ejercicio, que va a aparecer una diferencia de potencial entre el punto N, que ven acá, y el punto 0 u O que ven acá. Esta diferencia de potencial antes no la teníamos. ¿Por qué? Porque el sistema tetrafilar, a través de unir el punto O con el punto N, pone esos dos puntos a igual potencial. Están unidos a igual potencial. Ahora, eso ocurría, como habíamos visto anteriormente, con un conductor que une esos dos puntos, es un conductor ideal. Eso me permitía que el punto O y el punto N estén al mismo potencial. Si yo quito ese cable, quito esa unión, va a aparecer, cuando estas cargas se desequilibren, una tensión entre estos dos puntos. Y esta tensión es la que va a generar el problema de desestabilizar mi sistema. Cuando desestabiliza mi sistema, los domicilios o las casas, vamos a ponerlo a la realidad de una distribución domiciliaria, conectadas en esta fase, van a dejar de tener 220 volts. Se cortó el neutro, se cortó el cable neutro, se cortó el conductor neutro en el sistema. Van a tener menos o más que 220 volts. Acá lo mismo y acá lo mismo. Depende de cómo se comporte el sistema. Algunos vamos a tener sobretensión y algunos vamos a tener subtensión. Quizás algunos tengamos 240 volts y otros tengamos 180, dependiendo de cómo responde el sistema en función de las características del mismo. Por lo tanto, para dejar como idea y como concepto, antes de finalizar el día de hoy la clase, si nosotros tenemos este sistema trifilar conectado sin la unión de este punto con este a través de un conductor ideal, va a suceder de que pueden existir sobretensiones y subtensiones en cada una de las fases. Eso es lo que les quiero dejar hoy como concepto. Después ustedes pueden ir, mirar cómo se va a resolver este ejercicio, qué es lo que aparece, cómo se desarrolla. Yo se los voy a explicar para que ustedes estén tranquilos y después que ustedes vean cómo termina la historia,
que estas tensiones de fase que ustedes ven en celeste, cuando anteriormente eran blancas, terminan corriéndose y terminan generando un desequilibrio en el sistema. Es decir, este es el otro ejemplo con conexión estrella. Así que bueno, yo lo que digo es, listo, por hoy, problema 2, problema 3. La clase que viene, veré si continúo con esto, con este ejercicio que les mostré en particular, o si ya me meto de cabeza en triángulo, lo decidiré después sobre la marcha, capaz que es conveniente seguir con estrella, y terminar de ver el tercer ejemplo para que ustedes ya tengan todo el concepto sobre la conexión estrella. Así que bueno, si no tengo consultas que me quieran hacer o realizar, ya estaría dando por finalizada la clase del día de hoy. Y gracias por estar presentes. Y los chicos que no pudieron, o que bueno, por alguna razón no pudieron estar, la clase está grabada y va a ser, de alguna manera, voy a ver si la puedo subir al aula. Si no la puedo subir al aula, voy a generar el mismo procedimiento que la vez pasada, que creo que funcionó correctamente. Para lo cual, si alguien tiene duda, puede volver a ver la clase y si no, me consultan a través del foro del aula virtual. Así que bueno, nada más, les deseo buen fin de semana y espero que, bueno, que la pasen bien. Así que cuídense, gracias a ustedes por presenciar la clase. Y Gracias, profe, buen fin de. igualmente, gracias. Buen fin de